Que Dios le bendiga a todos, amados hermanos, que la palabra del Señor nos alimente el día de hoy. Amén. Bienvenidos todos, cada uno de ustedes allá en sus hogares, en sus casas, donde sea que se encuentren, amados. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Démosle gracias al Señor porque Él está en nuestros corazones, porque Él ha alumbrado nuestro entendimiento y porque verdaderamente, hermanos amados, Él nos lleva de la mano. Es una gran bendición estar en Cristo. Verdaderamente es algo sumamente grandioso. Aquellas personas que no le conocen, usted no tiene idea de lo que usted se está perdiendo, el conocimiento, la misericordia de Dios, saber a dónde ir, saber conocerlo, entender muchas de las cosas que normalmente como seres humanos nos hacemos preguntas, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos revela su grandeza, su maravilloso plan con el ser humano, su propósito, el Señor lo revela. Es una gran bendición, pero aún más nosotros, cuando estamos en Cristo, conocemos el amor de Dios, conocemos la salvación de Dios. Amén. Y entendemos de que Dios tiene un destino para nosotros, Dios tiene una maravillosa intención, un propósito definido para cada uno de nosotros y de manera general como seres humanos. Amén. Entonces, si usted no conoce al Señor, yo le invito a que considere seriamente el destino eterno de su alma, de su familia, de todas esas preguntas que usted se hace cuando usted está solo en su cama, ¿verdad? Y usted se hace esas preguntas. Entonces Dios tiene un propósito maravilloso, pero hay una gran verdad que nosotros no podemos escapar y es de que Dios nos enseña de que nosotros estamos en una condición terrible que se llama pecado. Amén. Entonces necesitamos del Salvador, necesitamos de Jesucristo, necesitamos verdaderamente que Él salve nuestra alma. Amén. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Clama a mí. Vamos a aprender qué cosa es clamar a Dios, a quienes Dios escucha, por qué Dios no nos escucha a veces, a qué personas Dios escucha, a qué personas Dios no escucha. Entonces vamos a estar aprendiendo acerca del clamar a Dios. El Señor constantemente nos dice de que el pueblo de Israel clamaba a Dios. Amén. Entonces, ¿qué cosa es clamar a Dios? Vamos a estar estudiando bajo ese tema el día de hoy. Así que clama a mí, se llama el tema el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Gracias, eterno Rey, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque la disposición tuya, Señor, de que nosotros te busquemos y te clamemos, está para todos los seres humanos. Gracias, bendito Dios, porque tú no haces acepción de personas. Gracias, bendito Santo. Gracias, eterno Rey. Te pedimos que esta palabra que vamos a exponer el día de hoy sea de mucho provecho, de mucha edificación y que nos ayude, Señor mío, a acercarnos más a ti, a buscar, Señor mío, verdaderamente esa maravillosa presencia. Bendito Dios. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre sea glorificado, eterno Jesús. Amén y amén. Bendito es Dios. Bendito es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar en Jeremías 33:3. Bendito es Dios. Vamos a ir a ese pasaje muy conocido, ¿verdad? Por todos, pero ¿qué encierra? ¿Qué verdad encierra ese pasaje? Jeremías 33:3, mira cómo dice, vino palabra de Jehová. Vamos a empezar desde el verso 1 para que agarremos un poquito más la idea. Dice así, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová en su nombre, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú
no conoces. Entonces, hay una invitación de parte de Dios aquí, pero miremos a quién se lo está dando. Se lo está dando a Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios. Amén. Pero se la está dando básicamente al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Entonces, ¿a quiénes les ofrece el Señor esta puerta? Por llamarlo de algún modo, ¿verdad? Donde dice Él, clama a mí. Bueno, básicamente a todos los hombres. Obviamente hay ciertas condiciones. Más adelante vamos a ir viendo algunas condiciones que Dios demanda para que nosotros tengamos acceso y que nuestra voz de clamor se escuche delante de la presencia del Señor, porque eso es en realidad lo más interesante y lo más importante, que nuestro clamor llegue a la presencia de Dios, que nuestro deseo de ayuda, que nuestro deseo de tener una intervención de Dios sea posible. Entonces vamos a ir viendo algunas condiciones. Entonces la palabra del Señor nos dice, en su primera parte, el texto dice, clama a mí. ¿A quién hay que clamar? ¿A quién nosotros vamos a clamar? Cuando dice a mí, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Entendamos eso. Dios es todopoderoso. Dice la palabra del Señor que lo que es imposible para el hombre, porque las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Amén. Si quieres, vamos para que nosotros nos vayamos dando cuenta. Mateo 10:29. Mira cómo dice Mateo 10:29. Te invito a que lo busques ahí en tu casa. Mira cómo dice. Hablando el Señor Jesús a sus discípulos de que a quién verdaderamente se tiene que temer. Entonces, Él les está diciendo que no temamos, ¿verdad?, a los que matan el cuerpo, sino que temamos a aquel que tiene potestad de mandar el cuerpo y el alma al infierno. Se está refiriendo al mismo Señor, al mismo Dios, porque la palabra del Señor nos indica de que toda potestad le fue dada al Señor Jesús en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo gobierna en todo lo que concierne la tierra, el universo. Todo está bajo el control y bajo el dominio de Dios. No nos olvidemos que Jesucristo es Dios. Entonces, todo está bajo el control del Todopoderoso. O sea, aquí hay ciertas circunstancias que suceden en la tierra que pareciera de que Dios no tuviera el control, pero no, Dios tiene el control en el sentido de que Dios le ha dado al hombre ciertas responsabilidades que el hombre no ha hecho bien. Entonces, son responsabilidades propias de nosotros los hombres, ¿verdad? Como por ejemplo el gobernar nuestra propia vida, el tener la libre decisión. Entonces, el ser humano, Dios le ha dado en su soberanía esa responsabilidad al hombre de gobernar este planeta, de hacer ciertas cosas, de tener una familia y todo lo que concierne en cuanto a las responsabilidades que Dios le ha dado al hombre. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, ¿verdad?, fuera de Dios no podemos hacer mucho, y las cosas que hacemos por lo general las hacemos mal, porque siempre trabajamos desde el ego, desde la soberbia, desde la desobediencia, desde el no compromiso a Dios. Entonces, pareciera que algunas cosas se salieron del control. No, lo que pasa es que Dios permite ciertas cosas. Pero cuando nosotros venimos a Dios, ¿verdad?, cuando nosotros venimos a Cristo, es diferente. Entonces, ¿por medio de qué o de quién vamos a clamar a este Dios grande? Por medio del Hijo, por medio de aquel que puso su vida en rescate por nosotros. Esa es la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Entonces, para empezar, nosotros necesitamos saber a quién clamar. Se clama a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la puerta establecida
durante los tiempos de la gracia. Y siempre ha sido así, siempre ha sido por medio de Jesucristo, siempre. Entonces, aún en los tiempos pasados, lo que pasa es que antes habían mensajeros, profetas, jueces, reyes, sacerdotes, que enseñaban al pueblo a buscar a Dios. Entonces, entendamos eso, ¿verdad? De que se clama a Dios. Se clama únicamente a Dios. Entonces, miremos cómo dice el texto que nos concierne en el 29, Mateo 10:29, mira cómo dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y el 30 dice: pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Número 1, a Dios le interesa el ser humano. Aquí le está hablando a sus discípulos, aquí le está hablando a su gente, a la gente que tiene un compromiso con Él, a la gente que ha decidido seguirlo a Él. Ahora, ¿no le interesa a la otra gente? Precisamente para eso vino Cristo. Jesucristo vino para la humanidad. Porque nosotros que no éramos pueblo, nosotros que no conocíamos al Señor Jesús, precisamente venimos de una vida incrédula, de una vida pagana, de una vida desobediente, de una vida desordenada. Lo único que ahora estamos caminando en el Señor, en su voluntad y en su palabra. Entonces, la puerta está abierta para todos los seres humanos. Cualquiera persona puede clamar a Dios. Hay condiciones. Amén. Pero cualquier persona tiene y puede clamar a Dios. Ahora, hay algunas personas a las cuales el Señor no escucha. Amén. Por supuesto. Amén. Dios no escucha a los idólatras. Dios no escucha a los soberbios. Dios no escucha a los pecadores que no quieren arrepentirse. Dios no escucha a los brujos, a los hechiceros, a los fornicarios, a los adúlteros, a todas esas personas que no tienen la voluntad, ni tienen el ánimo, ni el deseo de venir a Dios con un corazón sencillo, humilde, con el propósito de obedecerle. A esas personas sí Dios está de espalda. Y mientras esas personas no se arrepientan de su pecado, hay una pared que Dios no los va a escuchar. Dios escucha aquel clamor que le dice al Señor en humildad: Señor, perdóname. Amén. Ese es el clamor del pecador que Dios escucha. Al soberbio dice que el Señor lo mira de lejos. Amén. ¿Cuál es el soberbio? Aquella persona que es arrogante, que tiene un alto concepto de sí. Es una persona que dice que Dios no existe, que Dios es cualquier cosa, que Dios se hacen una idea acerca de Dios, no tienen una idea bien clara ni aceptan la enseñanza bíblica del Dios de la Biblia. Entonces, muchas personas se hacen una idea de quién es Dios. Eso se llama idolatría, porque esas personas están fabricando su propio Dios, su propio concepto o su propia identidad acerca de Dios. Pero no es ese el Dios que dice clama a mí. No es el Dios que nosotros nos imaginemos, no. Es el Dios que se revela a sí mismo a través de la Escritura. No nos olvidemos que Dios se revela a sí mismo a través de la Escritura. Cuando Él dice, y te mostraré cosas grandes y maravillosas, una de las cosas es revelarse a sí mismo. En la tercera parte del texto, que Él dice, y te mostraré cosas grandes y maravillosas. Entonces, se está refiriendo a demostrar primeramente su identidad. Entonces, una de las principales razones de la Escritura es que Dios se revela al hombre. Ahora, nosotros tenemos 2 opciones: aceptar esa revelación de Dios íntegra, como Él la manifiesta en Génesis hasta Apocalipsis, o nosotros decir, no, yo no creo en ese Dios. Son 2 opciones. Por eso el Señor nos dio a cada uno de nosotros una capacidad de decidir. Una vez que nosotros aceptamos al Dios de la Escritura, nosotros no podemos hacer conjeturas y decir, no, es que Dios es así, Dios es así. No. O sencillo, lo aceptamos el Dios que se revela en las Escrituras o lo rechazamos. Puede ser que abiertamente nosotros digamos, no, yo no rechazo al Dios de la Escritura, yo lo acepto, pero por otro lado estamos, no, es que yo pienso que Dios es
es bueno, y entonces Dios no va a echar a nadie al infierno, Dios no va a castigar a nadie, Dios te acepta si le clamas por la idolatría, como por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que veneran y adoran y tienen como coayudadores a ellos le llaman santos, católicos, por ejemplo, con mucho respeto, pero es la verdad. Por ejemplo, adoran a la Virgen María, adoran a los santos, que así le llaman ellos santos, pero realmente no son santos, ¿verdad? Entonces, eso se llama idolatría. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios es así, pero que también acepta otras cosas que el hombre ha inventado. Por eso se llama idolatría, porque viene de la idea que el hombre se inventa, el diablo aprovecha esas enseñanzas, ¿verdad? Y las mete en las sociedades, las mete en la gente para que la gente crea y se desvíe. Y no puedan clamar al verdadero Dios que dice, clama a mí. Entonces, a Moisés le dijo, Señor, le dice Moisés, cuando yo me presente al pueblo de Israel, ¿cómo le voy a decir que te llamas tú? Entonces le dice, diles que el yo soy te ha enviado, yo soy. ¿Por qué le dijo el yo soy? Bueno, yo soy el Dios todopoderoso, Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios creador, yo soy el Dios omnisciente, yo soy el Dios omnividente, el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente, el Dios que es por encima de todo. Amén. Cuando él dice clama a mí, se está refiriendo a él específicamente. ¿A cuál? Al que se revela a sí mismo en la Escritura. Entonces, una de las razones que quizás Dios no te ha contestado, tal vez tú no estás muy claro a quién le estás clamando verdaderamente. Porque todavía no conoces a ese Dios. Amén. No significa de que ya debes de tener una idea amplia acerca de quién es ese Dios. No, se empieza teniendo una actitud simple de aceptar a ese Dios. Cuando Él se te vaya revelando a sí mismo, se te va a revelar como el Dios de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se te va a revelar como el Dios que quiere formarte, como el Dios que quiere regenerarte, como el Dios que quiere cambiar tu vida, como el Dios que quiere liberarte de todas las ataduras, de todos las cadenas que uno viene adquiriendo en el mundo, el Dios que quiere formarte, que quiere hacerte un hombre, una mujer santa, una mujer pura, una mujer acepta, al Dios que quiere redimirte, al Dios que quiere justificarte, al Dios que quiere perdonarte. Entonces, ese es el Dios que se te va a revelar. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es tener una actitud de aceptar a ese Dios, el Dios de la Escritura. No hacer conjeturas. Si tienes alguna duda acerca de Dios, pues ahí está la Escritura. Y entonces nosotros vamos a la Escritura y preguntamos y la Escritura nos responde. La Biblia dice que Dios es espíritu y que los que le adoran debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, y que, por ejemplo, si nosotros vamos a Hebreos 1:4, mira cómo dice, del 1 al 4, mira cómo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, al pueblo de Israel, o sea, aquellas personas que vivieron antes de la cruz, o sea, de la cruz para atrás, hasta Adán. Entonces Dios tenía una manera de cómo hablarle a esa gente, de cómo comunicarse con esos pueblos, con esas naciones, ¿verdad? Entonces, miremos cuál era la manera. Dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces Dios hablaba de diferente manera a aquella gente, ¿verdad? Hablaba de diferente manera. Entonces aquella gente lograba tener una comunión con Dios a ese nivel,
¿verdad? Pero ¿cuál es el nivel de comunión que nosotros podemos tener o podemos accesar el día de hoy? Mira el 2 como dice, en estos postreros días, o sea, los días que empezaron en el derramamiento del Espíritu Santo, ¿te acuerdas cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después que Jesucristo fue resucitado? Tuvo 40 días con los apóstoles, 10 días que estuvieron en el aposento alto. Entonces vino el Espíritu Santo, los bautizó a todos ellos, Hechos capítulo 2. Entonces ahí Pedro, cuando predica, él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces allí empezaron los últimos días. Entonces Pedro básicamente levanta el banderillazo y hace la alusión, y él dice, hoy empiezan los últimos días. Entonces nosotros estamos en los últimos días, básicamente nosotros estamos en los últimos días de los últimos días, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos enseña que en estos días nos ha hablado de una manera muy especial. Mira cómo dice, y en estos posteriores días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Escuche bien. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿cuál es la manera que nosotros vamos a clamar a Dios en este tiempo? Por medio del Hijo Jesucristo, quien tiene toda la autoridad. En otras palabras, el acceso está más claro, está más preciso, está más preciso, más claro, de una manera que cualquiera lo puede entender. Hasta un niño puede entender el mensaje del Evangelio y de cómo clamar a Dios. Aquellas personas que se confunden realmente es porque verdaderamente no tienen un corazón sincero en el aceptar a Dios. ¿Qué es aceptar a Dios? Ese que dice, clama a mí. Es como te dije al principio, es sencillamente en estos días aceptar al Hijo, que es a quien Dios le ha dado toda la autoridad, todo el dominio. Amén. Entonces, por medio del Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir por medio del Hijo? El que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó, el que pagó el precio por nosotros. Amén. Él tiene toda autoridad. Así que cuando nosotros clamamos a Dios, lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué cosa es clamar a Dios? Clamar a Dios, o sea, el término clamor se refiere a pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Vehemencia, desesperación, eso es clamor, o sea, es estar en una condición en la que verdaderamente tú sabes que es imposible. O sea, estás en los imposibles, estás en aquellos momentos en los que verdaderamente tú sabes que tú no lo puedes resolver, que nadie te va a poder ayudar, que solamente Dios te puede ayudar. Amén. En aquellos momentos en los que verdaderamente te volteas y ese clamor puede venir con... El clamor que Dios escucha es ese clamor que viene con arrepentimiento, que viene con desesperación, que viene con vehemencia, viene con angustia, viene con dolor y que viene de un corazón sincero, dispuesto a tener compromisos con Dios. Ese es el clamor que Dios escucha. Por eso dice, si mi pueblo se humillare. Amén. Entonces, ¿necesitas tener una larga trayectoria de cristianos? No. ¿Tienes que estar en una iglesia para clamar a Dios? No. Pero
sencillamente que venga de un corazón sencillo, humilde, de un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Seguramente que Dios te va a guiar y te va a dirigir a que te congregues y a que le busques y le conozcas, pero se necesita simplemente ser sencillo, humilde, dispuesto a obedecer su palabra. Entonces Dios te va a escuchar. Amén. Entonces Dios te va a escuchar. Entonces entendamos, ¿verdad?, de que no es a un Dios que nosotros nos imaginemos, no es a un Dios que nosotros nos prefabriquemos, no es el Dios que heredamos de la familia. Tal vez nos levantamos en una familia que tenía como tradición otras religiones, que verdaderamente en la casa era un infierno, pero se tenía una religión. Entonces, nosotros de manera individual y como seres humanos independientes, pues nosotros, hay un momento en el que nosotros nos vamos a encontrar en determinadas circunstancias en la que verdaderamente necesitamos la intervención de ese Dios maravilloso. Y entonces te dice el Señor, clama a mí. Clama a mí. Amén. Entonces, tienes la posibilidad de clamar a Dios. Tienes el acceso. Entonces, se te está revelando el acceso. El acceso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que tiene toda la autoridad. Pedro no la tiene, María no la tiene, ninguno de los apóstoles la tienen, ninguna de esas religiones que hablan de iluminados la tiene, ¿verdad? Nadie la tiene, nadie tiene esa responsabilidad, solamente el Hijo Jesucristo. Solamente el Hijo Jesucristo. Por eso Él nos ha hablado en estos últimos días por el Hijo, para que nosotros entendamos que Él es el único. ¿Quién no entiende eso? Hasta un niño entiende eso. El Evangelio es tan sencillo, tan simple y tan claro para que lo entienda todo el mundo. A veces nosotros nos complicamos la vida y nos complicamos las cosas porque así somos nosotros. Nos gusta a veces dar la impresión de que sabemos mucho, de que somos especiales, de que a veces con ánimo de distinguirnos, y entonces a veces nosotros a veces ponemos las cosas pero tan complicadas que mucha gente ni entiende, ¿verdad? Entonces, no, el Evangelio es bien simple y bien sencillo. El problema es de que la mente está tan turbada, el entendimiento está tan saturado de tantas cosas que no necesitamos, que no nos deja ver. Tanto pecado, tanta concupiscencia que no nos deja ver la verdad tan clara delante de nosotros. Simple y sencillo el Evangelio. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitamos ir a ninguna universidad o cualquier instituto bíblico para entender eso. Es bien simple. Es bien sencillo. Amén. Entonces, Jesucristo siempre fue y enseñó de una manera de modo que nosotros entendiéramos y que la gente entendiera muy bien el Evangelio. Siempre habló Jesús al nivel de las personas. A un Nicodemo le habló, que era maestro de Israel, maestro de la ley, a un nivel un poquito más diferente, que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo le dice, tú que eres maestro de Israel no entiendes estas cosas. Pero cuando andaba predicando, lo mismo predicaba, el sembrador salió a sembrar y la tierra cayó en los pedregales y la tierra y así. Bien simple, porque el Señor tiene la intención bien clara y bien precisa de que todo hombre entienda el Evangelio. Amén. Entonces, entienda el Evangelio. A Pablo le habló diferente a su nivel. Y así a cada quien Dios le habla a su nivel. La palabra es así, es bien clara y bien precisa. Y cuando digo a su nivel me refiero a su capacidad de entendimiento en ese momento. ¿Para qué? Porque Dios está interesado en que nosotros entendamos el mensaje. El mensaje, porque
Si Dios lo complicara todo, entonces, ¿quién va a poder salvarse? ¿Quién va a entender el mensaje? Entonces, por eso dice la palabra, clama a mí. El mismo Señor se está poniendo a la disposición, en donde Él dice, clama a mí, pero es a Él. Que tengamos una visión clara de quién es ese Dios. Amén. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Ahora, y dice, Él hace un compromiso, yo te responderé. Amén. Entonces, Él ha prometido responderle a aquellas personas que claman. Hay circunstancias en la vida en que nosotros vamos a ver la respuesta rápida, porque la situación lo amerita, como por ejemplo Pedro, que se está hundiendo en el agua y le dice al Señor, clama inmediatamente, le dice, sálvame que perezco. Y entonces el Señor lo sacó de la mano, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre clamaba a Dios, siempre clamaba a Dios. Por ejemplo, miremos Éxodo 2:23, cuando eran esclavos en Israel, por ejemplo. Éxodo 2:23, mira cómo dice, aconteció, dice, que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ya estaban hasta la coronilla de tener ese estilo de vida. Ya estaban a niveles, imagínate, eran esclavos en el pueblo, en Egipto, primer imperio mundial, primer imperio que ha existido en los registros, ¿verdad? Mundial. Entonces, siempre los imperios esclavizan, ¿verdad? Así ellos se fortalecen, los imperios de la tierra se fortalecen a veces bajo la fuerza, bajo esto. Entonces, tenían esclavos el pueblo de Israel. Tenían esclavizado el pueblo. Ya eran 400 años esclavos. Habían llegado ahí 70 personas, miembros del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando José era primer ministro de Egipto, de ese imperio? Entonces él trajo a su gente, al pueblo, porque había hambre en la tierra, y así llegó el pueblo de Israel a Egipto. Eran 70 personas. Entonces, cuando miraron que iba multiplicándose el pueblo, les dice, háganse cargo, vayan a vivir a esa tierra. Había un pueblo afuera, unas tierras, y le pusieron Gosén. Entonces allí el pueblo vivía, pero eran esclavos, trabajaban en Egipto en todas las tareas que se les encomendaba, y ellos habían tenido hijos, ellos habían tenido nietos. Imagínate, 400 años un pueblo. Ya, entonces ya eran bastante, para ese tiempo eran ya como 1,5 millones de personas. Entonces, 1 millón a 1,5 millones de personas en ese tiempo ya. Entonces comenzaron a clamar a Dios, llegaron a la situación que llegaron a los niveles en los que ya no aguantaron. Entonces, hubieron personas de ellos mismos que se acomodaron a ese estilo de vida, aunque eran esclavos. Llegaron a un nivel en el que ya no aguantaban y comenzaron a clamar a Dios, ¿verdad? Entonces, igual nosotros a veces podemos vivir en familias que por generaciones han sido personas desobedientes a Dios, personas en las que ha habido muertes prematuras, alcoholismo, homosexualismo, robo, de todo. Y la gente se acomoda a ese estilo de vida. Crecen ahí y aceptan ese ambiente, aceptan ese estilo de vida y no hacen nada por salir de ese estilo de vida. Hasta que allá a veces hay ciertas personas que comienzan a clamar a Dios. Y entonces Dios comienza a trabajar en esa familia. De la misma manera, así como el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, así hay familias enteras que han vivido por generaciones esclavizados en el pecado. Amén. Entonces se suben en ese entorno. Pero la palabra del Señor dice, clama a mí.
Entonces, si nosotros clamamos a Dios, Dios, así como envió a Moisés, así de la misma manera, en esa familia, en esas naciones, en esas ciudades, comienza Dios a levantar personas que inspiran a los demás y comienzan a traer bendición. Entonces, no es el hombre, sino que es Dios que escucha el clamor de ese lugar, de esas personas. Y a veces hay naciones que han clamado, iglesias que en naciones que son difíciles han clamado, y de repente Dios levanta un gobernante, levanta a alguien, y entonces comienza a esa persona a traer diferentes cosas. Amén. Asimismo Dios opera en una familia, asimismo Dios opera en una ciudad, en una iglesia, así Dios opera en una nación, así Dios opera en todos los niveles. Pero es cuando la gente comienza a clamar verdaderamente a ese Dios que dice, clama a mí. Y comienzan a apartarse de la idolatría, comienzan a apartarse del robo, comienzan a apartarse de la maldad, de la iniquidad, y comienzan a clamar verdaderamente al Dios que trae respuestas. Por eso la importancia de conocer a quién le estamos clamando, porque hay personas que le están clamando, pero de una manera equivocada. A veces a dioses que no les van a responder, y a veces el diablo aprovecha ese clamor y esa búsqueda para seguirlo sometiendo al engaño. No nos olvidemos que cuando Moisés se presentó delante del faraón y comenzó a hacer demostraciones de poder y de espíritu para enseñarle, no para demostrarle a Faraón y toda esa gente, no, sino porque Dios es así, Dios respalda su palabra, ¿verdad? Para inspirar fe en las personas. Entonces, Moisés tiró el bastón, el báculo que tenía, lo tiró en el piso y se hizo una serpiente, ¿verdad? Entonces, y la agarró de la cola y se volvió a convertir en madera. Entonces, ¿por qué esa señal? Porque uno de los símbolos de Egipto era la culebra de la idolatría. Ellos adoraban a la serpiente. Amén. Entonces, en otras palabras, yo tengo el poder. Entonces, el Señor les está mostrando con ese milagro, yo tengo el poder. ¿Ya? Yo soy superior a la serpiente. Yo soy superior, ¿verdad? Eso es lo que está mostrando el Señor. Yo a la serpiente la puedo agarrar de la cola y ella no tiene ningún dominio sobre mí. Yo soy el creador, le está diciendo. Yo permití a ese ser que ustedes adoran, que era el diablo, yo lo creé un ángel, a Luzbel, él se tornó diablo. Entonces, él se está mostrando como el creador, él se está mostrando como el soberano. Pero sin embargo, hubieron algunos magos, algunos brujos, algunos hechiceros, de algún modo hicieron el mismo acto sobrenatural, ¿verdad? Entonces, seguían el faraón y su gente en los engaños, porque hacían ver a Moisés igual que los magos, que los agoreros, ¿verdad? Entonces, hasta que el poder de Dios se vino incrementando, entonces ya los magos ya no pudieron nivelarse, porque Dios está por encima de todo. Amén. Entonces, así fue que el faraón logró doblegar su brazo y dejar ir al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero nosotros entendemos de que el punto aquí es de que muchas personas están en el engaño todavía, así como Faraón, pensando de que la hechicería, la brujería, la idolatría es igual con Dios, el Dios de la Biblia. Jamás Dios te va a escuchar tu clamor cuando estás pensando así o estás en ese nivel. Porque si Dios te contesta tu clamor, tú vas a pensar que esos dioses falsos fueron los que te trajeron el favor. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere que estés claro
que fue Él el que te respondió, para que comiences a confiar en ese Dios verdadero, en ese Dios grande y poderoso. Entonces, no es que Dios solamente quiera contestarte, no, ¿verdad? Sino que Dios quiere que le conozcas en medio de esta angustia, en medio de esta necesidad en la que tú estás clamando. Porque a veces Dios no contesta el clamor. Y estás clamando, quizás porque tienes una doble vida. Quieres el favor de Dios, pero no quieres compromiso con Dios, ¿verdad? Entonces, no, Dios quiere compromisos. Dios quiere que dejes el pecado, que dejes la amistad con el mundo inclusive. En ese nivel, jamás Dios te va a responder. A veces Dios quiere quieres tú que Dios te conteste tu clamor, pero no te congregas. No amas la santidad de Dios. No buscas el servir a Dios. No te sujetas a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo Dios va a escuchar tu clamor así? ¿Cómo? Dios no actúa así. Por eso en ese texto, en su tercera parte, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entendamos que, amén, clamemos a ese Dios, Él va a responder, amén. Pero también esas cosas grandes y ocultas son compromisos, son propósitos, son formaciones. A veces tú clamas a Dios por alguna razón material, o por algo que tú quieres ver en tu entorno cambiado, pero no te has dado cuenta de que hay una salvación tan grande que Dios quiere perfeccionar en tu vida. Tal vez tú tienes nociones de la salvación, pero no estás muy claro. Tal vez no has nacido de nuevo. Tal vez no te has arrepentido genuinamente. O sea, Dios quiere llevarte a esos niveles ocultos que tú todavía no conoces. Dios quiere revelarte su palabra. Dios quiere mostrarte muchas cosas a futuro en la eternidad, para que tú te aferres, te afirmes a las cosas de arriba. Dios quiere cambiar tu corazón. La dirección de tu corazón quizás está yendo solo en las cosas terrenales, pero Dios quiere cambiar esos anhelos y esos deseos y que tú comiences a desear las cosas de arriba, las cosas espirituales. Dios quiere transformarte de una persona carnal, natural, a un hombre espiritual. Y quiere enseñarte que camines en su espíritu, en sus frutos del espíritu. Pero tu victoria empieza cuando tú comienzas a clamar, comienzas a buscar, comienzas a verdaderamente buscar, a clamar con todo tu corazón. Amén. Entonces, miremos por ejemplo cómo dice Éxodo 14, ahí mismo Éxodo 14, 14:10. Entonces, comenzaron a clamar cuando estaban en aquel entorno, en aquella situación en la que ya no hallaban qué hacer. Llegaron y se hastiaron de las situaciones que vivían, comenzaron a clamar a Dios. Entonces, a veces tú te puedes conformar a la situación en que vives y no te das cuenta de que estás en una condición de que necesitas ayuda. Necesitas clamar a Dios. Amén. O sea, hay cosas que tú no vas a poder cambiar. No vas a poder cambiar. Porque es imposible para ti cambiarlas. No vas a poder cambiarlas, pero Dios sí puede cambiarlas. Dios sí puede cambiarlas verdaderamente. Amén. Entonces, no importa cuán adentrado estés en diferentes circunstancias y situaciones, Dios, si te doblas al Señor, hay retorno.
Mira cómo dice Éxodo 14:10, en otra circunstancia en la que el pueblo de Israel se encontraba. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces ya salieron del Egipto, de las manos del faraón. Pero entonces allá a Faraón en palacio se le subió el orgullo y entonces dice, ¿cómo es posible que yo deje ir a ese pueblo? ¿Qué van a pensar los otros pueblos que tenemos aquí esclavos? Se van a rebelar, tenemos que sentar un precedente y tenemos que ir a traerlo. Y cuando van, el Dios que los había sacado de Egipto, este pueblo ya lo conocían. Y comenzaron a clamar, Señor, tú nos sacaste de Egipto, mira, Señor. Y comenzaron, temieron, con temor, con dolor, ahí se doblegaron, Señor, ayúdanos. Y el Señor obró milagrosamente. Y ahí tenemos uno de los milagros más grandes de la Escritura, registrados. Se abrió el mar y el pueblo de Israel pasó en seco. Y todos los enemigos de Israel quedaron sepultados en las aguas del mar. Y al otro lado ya ellos eran libres, ya ellos estaban a empezar una vida nueva. Al otro lado, los enemigos quedaron sepultados. Y ahora había una gran división entre el pueblo y sus enemigos, el mar. Pero todo por un clamor. ¿Qué pasa si estos no claman? Amén. ¿A dónde quedan los incrédulos cuando están en un avión? Y vienen aquellas turbulencias y aquellos, ahí están. Ahí comienzan a clamar, comienzan a hacer votos, comienzan a hacer esto, lo otro, ya cuando llegan a tierra se les olvidó. Entonces, así es. Ahí comienzan a clamar, comienzan a hacer votos, comienzan a hacer esto, lo otro, ya cuando llegan a tierra se les olvidó. Entonces, así es, porque el ser humano es orgulloso, pero a la hora de la hora, cuando la vida está, cuando la muerte está de frente, entonces aprendamos a clamar ahorita, en este momento, a buscar la presencia de Dios, para que cuando estés en esos momentos difíciles, conozcas a ese Dios. Amén. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que hay que clamar al Dios de la Biblia, no al Dios de la imaginación, al Dios de la Biblia. Amén. Entonces, el pueblo de Israel aprendió. ¿Por qué Dios levantó al pueblo de Israel? Precisamente para que nosotros aprendamos. Precisamente para tener la Escritura delante de nuestros ojos y que nosotros aprendamos cómo es andar con Dios. Eso es, para eso Dios llamó y trajo al pueblo de Israel a la existencia. Y así, amados hermanos, por ejemplo, Elías clamó a Dios cuando era alimentado por aquella mujer, la viuda de Sarepta, y se le murió el hijo, donde él estaba hospedado. Y le dice, Señor, no has tenido misericordia de esta mujer que me está ayudando, hasta ella la has afligido, matándole al hijo. Entonces dice que clamó a Dios, ten misericordia. Y el Señor revivió al muchacho, le trajo a la vida. Entonces la pregunta es esta, ¿qué cosa es imposible para el Dios de toda la creación? ¿Qué es imposible? Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Pero hay órdenes, hay condiciones para nosotros tener acceso y que nuestro clamor sea escuchado. ¿Cuáles son las condiciones? Que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado, que verdaderamente nos dobleguemos delante de Él y seamos sus discípulos, seamos sus ovejas. Y entonces es que Él responde. Es que Él responde. Mira, por ejemplo, vamos a Jueces capítulo 3.
Mira cómo dice. Jueces capítulo 3, verso 7. Dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de los Cusam Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusam Risataim. Entonces clamaron los hijos de Israel, mira cómo dice el 9, a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Había una condición: el pueblo de Israel estaba prisionero, pero ¿cuál era la razón? Se habían apartado, comenzaron a adorar a Asera, a Baal, dioses paganos. Entonces, cuando eso sucede, viene esclavitud. La idolatría trae consigo un montón de consecuencias. Un día vamos a estar hablando de las consecuencias de la idolatría. Pero mira cómo dice que el pueblo después comenzó a clamar a Dios. En otras palabras, se apartaron de sus dioses que habían venido adorando, que habían venido trayendo, ¿verdad? Entonces comenzaron a clamar a Dios. Entonces Dios les escuchó y les mandó un libertador, les mandó un líder. Les levantó un hombre de ahí entre ellos para que los dirigiera. Vino el Espíritu de Dios, y este hombre vino sabiduría, vino inteligencia, y comenzó a dirigir al pueblo. 40 años. Y entonces él trajo sosiego, trajo orden, trajo paz. La gente comenzó a vivir bien, tranquilo, pero con Dios, de la mano con Dios. Pero ¿cuál fue el secreto? Comenzaron a clamar al que dice, clama a mí. A ese comenzaron a clamar, al Dios de la Biblia. O sea, no podemos estar clamando a Dios y estar con idolatría. No podemos estar clamando a Dios y estar en rebeldía. No podemos estar clamando a Dios y estar en pecado o acariciando el pecado. No podemos estar en Dios clamando a Dios y sin compromisos. No. La única manera que nosotros veamos responder nuestro clamor es cuando nosotros verdaderamente apartamos todo eso y venimos verdaderamente a Dios. Entonces Él nos revela muchas cosas que nosotros necesitamos avanzar y caminar en esta tierra. Amén. No puedes hacerla sin Dios. No puedes. No vas a poder. El hombre no puede hacerla sin Dios. El hombre que cree que puede maniobrar en esta tierra sin Dios es un arrogante. Dios lo mira de lejos. No sabe nada todavía de la vida. No ha entendido todavía. Vive entretenido en otras cosas, pero todavía no ha entendido el verdadero sentido de la vida. Así que Dios te bendiga. Clama a mí, dice la palabra del Señor, y yo te responderé. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Te pido, Dios de la gloria, que aquellas personas que han, bendito Dios, sido inspiradas y enseñadas, bendito Dios, y guiadas por esta palabra, que la apliquen. Te ruego, Señor de la gloria, que aprendan a clamar a Dios. Señor amado, perdona toda idolatría, perdona todo pecado que nos pone en enemistad contra ti. Te ruego, Señor amado, que traigas paz, que traigas, bendito Dios, que la venda de los ojos se caiga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo de la gloria. Entendemos que para clamarte, Señor, hay condiciones. Entendemos, Señor mío, que para clamarte a ti hay que venir con un corazón dispuesto, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón, Dios mío, en el que estemos dispuestos a obedecer tu palabra. De lo contrario, Señor, nuestro clamor no va a ser atendido, no va a ser escuchado. Pero si nosotros nos humillamos delante de ti, Dios mío, entonces vamos a ser escuchados. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Jesús. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor te bendiga, el Señor te prospere. Ya sabes que estamos a la orden en todo lo que podamos servirte. Ahí aparece nuestro teléfono, es el 604-721-1641. También nos puedes contactar vía email, ahí está en nuestra página de Facebook, ahí está la información, para que tú te contactes con nosotros. Con mucho gusto podemos servirte, podemos ayudarte. Estamos ubicados en la ciudad de Coquitlam, en British Columbia, Canadá, en la 1393 Austin Avenue. Nuestros servicios son el día domingo a las 7 p.m. de la noche y el día sábado, hoy, a las 7 p.m. También tenemos servicios de Zoom, vía internet. Nos comunicamos, tenemos grupos de discipulado, de estudio y de oración vía Zoom. Así es que si tú estás interesado en participar en las clases de Zoom, puedes contactarte con nosotros. Nosotros te mandamos el link y puedes participar. Que Dios te bendiga en gran manera. En el nombre de Jesús de Nazaret, te amamos y te apreciamos.